noches para todos. Muy bienvenidos a esta reunión en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios, poder estar aquí para alabar el bendito nombre de nuestro amado Salvador y también para escuchar su santa y bendita palabra. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos aquí. Gracias al Señor por aquellos que se han recuperado y poder estar aquí en esta noche también. Nos alegramos. El sábado último pasado, nuestro estimado hermano Julio nos habló, entre otras cosas, de su tema acerca de la misión que cumplían los ángeles, los ángeles de Dios, tanto en la venida del Señor Jesús a este mundo, en su nacimiento, y estuvo durante su ministerio también, ¿sí? Lo hemos citado algunas veces aquí porque estábamos tratando justamente el tema de los ángeles, ¿sí? En su ministerio, allí en la tentación en el desierto, ¿sí? 40 días, 40 noches, el Señor Jesús estaba sin comer y allí fue tentado durante ese tiempo por el mismo Satanás. Allí Satanás tentó a nuestro Salvador, fue probado como hombre, ¿sí? Como hombre. El postrer Adán tenía que ser probado ante el enemigo que trajo al mundo, que inyectó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado, la muerte, ¿sí? Nuestros primeros padres tenía todo, era Señor y amo de todo lo que existía, de toda la creación que Dios había dispuesto en su señorío, ¿sí? De esta manera. Pero teniéndolo todo, lo arruinó todo por su desobediencia. El postrer Adán allí en el desierto, también probado, también tentado, no tenía nada para comer, nada para beber, nada para vestirse y cubrirse seguramente de aquel sol calcinante durante el día que realmente rasgaba todo, la arena, rodeado de animales, serpientes venenosas y cuánta otra cosa más. Allí era tentado físicamente, pero era tentado también espiritualmente. Y digo esto espiritualmente porque Satanás no solamente le incitó a que él convirtiera la piedra en pan. Esto tiene que ver con lo físico. Pero también hacerlo caer en la parte espiritual, como hijo de Dios. Cuando Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, está trabajando su pregunta en la fase espiritual, en su divinidad. Miren, de esa manera. También le tentó a través de la concupiscencia de los ojos, cuando le llevó a aquel monte en un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si tú postrares, me adorarás. Todos estos reinos te daré y aún la gloria de ellos, si tú postrado me adorarás. Ahí estaba lo que tenía que ver con la concupiscencia humana. El Señor no la tuvo. El Señor rechazó el poder, rechazó la gloria, ¿sí? Fue la única persona que pudo realmente resistir de esta manera.
podemos decir, hermano, humanamente hablando, casi no hay ser en el mundo que no se doble a Satanás por ganar la gloria, por ganar el poder. Y de hecho, hay personas que conscientemente entregan su alma al mismísimo diablo para ganar la gloria y el poder. Cuando en realidad todo le pertenece. Cuando en realidad Él es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Lo tenemos aquí en Hebreo. Dice que es el heredero de todo y por quien todas las cosas en Él subsisten. No necesitaba el Señor esto, pero Satanás lo probó así, de esa manera. Como hombre, fue probado en todo. El miércoles pasado tuvimos una lectura aquí también en Hebreo, que exalta la superioridad del Hijo de Dios como el sumo sacerdote. Y allí en Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mire, vaya si el Señor Jesús no fue tentado en todo. Vaya. Con razón puede, como hombre en su humanidad, puede compadecerse, porque sabe lo que significa el sufrir, sabe lo que significa la necesidad, sabe lo que significa el dolor, sabe lo que significa la afrenta, sabe lo que significa la atracción y tantas otras cosas más. Por eso Él se puede compadecer de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza. Pero dice sin pecado, pasó por todo y jamás pecó. Qué maravilla. Qué maravilloso es pensar que tenemos un sumo sacerdote así. Nadie se puede compadecer más exactamente del dolor de su prójimo, del dolor de su semejante, si no haya pasado por la misma experiencia. Uno puede decir, qué lástima, qué dolor, qué esto, pero si uno no la pasó, no la puede sentir como en carne propia la desgracia que le está pasando, ya sea al prójimo, al hermano, a la persona cercana o al semejante. Pero el Señor, no hay dolor que Él no la pasó. Probado en todo, rechazado por todo, pero sin pecado. Qué glorioso, qué maravilloso. Eso es realmente. Y tenemos aquí en este maravilloso libro la carta a los hebreos, que como hemos explicado, en todas sus cartas realza de una manera maravillosa, excelsa, la superioridad del Hijo sobre todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. La superioridad del Hijo sobre los profetas. Los profetas eran mediadores del pueblo, ¿sí? Y Dios entregaba su palabra por medio de los profetas. Los profetas son los que han escrito gran parte de la escritura inspirada por Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Hijo tenemos el mensaje directo, no por medio de, sino en Él mismo. Él es la palabra final, es el mensaje final para esta humanidad. Quien escucha a Dios, escucha al Hijo, escucha su palabra y tiene en Él vida eterna, porque se alimenta de Él. Miren, de esa manera, en el Hijo. Pero estamos mirando, hermanos, esta última parte que habíamos leído del capítulo 1 de Hebreos. Los invito a abrir nuestra Biblia.
versículo 5 en adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 5, nos hemos quedado con el verso 4, ¿sí? Para hablar del contraste que hay tan grande entre los ángeles y el Señor Jesús. Hablando Jesús superior a los ángeles. Podemos leer el verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta allí nomás. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles? Aquí, en este versículo 5, comienza el escritor a los hebreos, y varios eruditos de la palabra de Dios lo destacan como al apóstol Pablo, ¿sí? ¿No? Por la maestría, por su manera literaria, cómo presentar el mensaje, cómo hablar, con qué claridad, con qué fundamento, a estos hebreos que conocían muy bien las Escrituras. De hecho, estos pasajes que estamos leyendo en su mayoría tienen conexión con el Antiguo Testamento. Miren, de esa manera. Y para hacer este contraste tan grande entre el Hijo y los ángeles, empieza esta pregunta. Una pregunta que tácitamente en sí misma lleva una respuesta. Y comienza así. En el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿A cuál de los ángeles? ¿Cuál de los ángeles puede responder? Mire que hay millones, millones y millones de ángeles. Y a ninguno de ellos Dios jamás le haya dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nunca tal cosa se haya oído. Esta expresión
esta declaración de Dios acerca de su Hijo es única e irrepetible. Jamás Dios va a hablar de esta manera y va a decir de esta manera a los ángeles. Como dije la vez anterior, allí en Job se encuentra una reunión de los hijos de Dios. Y esa reunión de los hijos de Dios tenían que ver con los ángeles. Miren, entre las cuales también vino a esa reunión Satanás, se nos dice. Pero allí se menciona como hijos en cuanto a la creación, en ese sentido. Como ángeles, los ángeles son seres espirituales, superiores al hombre, ¿sí? Celestiales, con poderes celestiales. Pero no son hijos de Dios en el sentido más estricto de esta palabra. Miren, a ninguno de ellos Dios le dice, tú eres mi hijo. Son hijos por creación, pero no son hijos dentro de la naturaleza de su divinidad. ¿Podemos entender esto? Hay una relación muy especial. Hay una conexión pero tan estrecha, tan íntima entre el Padre y el Hijo que no se puede comparar con ninguna criatura, con ningún ser creado. Esta relación tan íntima que tiene un propósito en cuanto a pensamiento, voluntad, ¿sí? Pensamiento, propósito, pensamiento y voluntad. Solo se puede ver en esta relación tan íntima, tan estrecha, tan única en el Padre y en el Hijo. No se puede ver de otra manera. No se ven los seres humanos. Y vaya si en los seres humanos se habla de la pareja como una sola carne. ¿Es así o no? Pero no podemos decir que son iguales en voluntad. No son iguales muchas veces en propósito. Se distancian uno a otro en voluntad, en pensamiento. A veces uno tiene una idea, la otra. Y muchas veces, hermano, trae desunión fuera de unión entre las parejas. Y estamos hablando de parejas que son uno. Mire cómo son las cosas. A veces ocurre esto en una empresa, ¿no? Donde hay varias personas que son realmente personas que están unidas en este sentido a llevar adelante la empresa. Y a veces se divide la empresa, se rompe la empresa porque en un empresario hay una manera y otro. Y se dispersa lo que tiene que ver con la unidad. Pero esta relación entre el Hijo y el Padre es única. Lo mismo que piensa el Padre lo piensa el Hijo, aunque son dos personas distintas y cada uno cumple una función distinta. Sin embargo, el propósito en pensamiento, en voluntad, son lo mismo. Tanto como que él decía al Padre, lo decía igualmente el Hijo. Y esto lo vemos, hermanos, muy claramente allí. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. La encontramos allí en Juan 5. Igualmente. Y ahí empieza a describir lo que hace. Si el Padre levanta a los muertos, el Hijo levanta a los muertos. Y da vida. Mire. El mismo propósito, la misma voluntad. Más el propósito y el plan de la salvación está hecho de tal manera que participó el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo. Mire. Y hemos leído allí, en el cielo da testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Leemos ahí en Juan. Miren. Y en la creación también, en todas las cosas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahí viene el primer contraste, superior a los ángeles. Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. ¿Ah? Y esta expresión es tan importante que habla de esa relación íntima. Habla de su naturaleza divina, porque cuando allá el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está allí en Juan 5, creo que en Juan 5 también, ¿sí? Aquellos fariseos celosos de la ley que querían matar al Señor porque dice que quebrantaba el sábado, ¿sí? Le dijo, no solamente queremos porque tú dices, porque quebranta el sábado, sino porque tú siendo hombre, te haces a sí mismo Dios, así, haciéndote igual a Dios. Te hace hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. No dice haciendo parecido a Dios, nada de eso. Ellos entendieron bien lo que implicaba esta palabra, decir que era el Hijo de Dios. Sabían muy bien. Lástima que hoy tantos que tienen su Biblia no la entienden de la misma manera. No la entienden. Vamos a leer, hermano, en el Salmo 2.7, allí tenemos esta palabra que el apóstol, el escritor de este libro, menciona aquí. Salmo del Antiguo Testamento, y esto conocían muy bien los hebreos, ¿sí? 2:7. Ahí tenemos la profecía, ¿no? Encontraron todo, ¿no? Que es importante. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Miren, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo publicaré el decreto. O sea, Dios mismo publicó esto en su palabra. Tanto es así que se repite en otros libros del Antiguo Testamento. No la vamos a leer porque nuestro tiempo se va, pero qué interesante, qué importante esta verdad tan gloriosa, en su naturaleza divina, ¿sí? Leamos Proverbios capítulo 8, verso 22, miren lo que declara allí acerca del Señor Jesús. La relación que había en la eternidad, entre el Padre y el Hijo, la importancia de ello. Capítulo 8 del Proverbios y el verso 22. Mire lo que dice allí. Allí se está describiendo todo lo que el Hijo, juntamente con el Padre, estaban trabajando en la creación del universo, de todas las cosas. Mire, en la eternidad, cuando no había nada, ¿sí? De esta manera. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, ya estaba con el Padre, ya estaba allí.
eternamente tuve el principado. Eternamente. Desde el principio, antes de la tierra. Verso 24. Antes de los abismos fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¡Qué hermoso! ¡Qué relación tan especial entre el Padre y el Hijo! Antes que todas las cosas fuesen formadas, Él ya estaba, Él ya existía. Y Él estaba ordenándolo todo con Él, Padre. La creación de todas las cosas, así como estamos leyendo. Y termina el versículo 30. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, poniendo todo en su lugar. Me hace pensar, hermano, en la descripción del Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego allí comienza como una separación tan grande que no sabemos qué cataclismo ocurrió entre medio del versículo 1 y el verso 2, que después encontramos que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y allí empezó el orden de Dios. Allí empezó Dios a poner cada cosa en su lugar, a separar las aguas de las aguas, a separar las tinieblas de la luz, a formar todo después. Miren, allí estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Esto tiene que ver ya con el tiempo, con la duración del tiempo. Primer día, segundo día, tercer día, así, de esta manera, de día en día, teniendo solaz delante de él por algún tiempo, ¿no? Después se rompió. ¿Así es? ¿Cómo dice el pasaje? Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Era su delicia, era su placer, era el gozo del Padre tener a su Hijo colaborando en la creación de todas las cosas. De hecho, la palabra de Dios lo declara, porque en Él fueron creados los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire que eso lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Mire, veamos otro versículo. ¿Por qué es mayor que los ángeles? Otro versículo. Mateo 3:16.
allí en el bautismo. Mire qué declaración tan preciosa. Recién se ha leído ese pasaje de Juan donde dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿qué? De su Hijo. Mayor es el testimonio. Y vaya si no tenemos testimonio, vaya si no tenemos declaración de Dios acerca de su Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Miren, y aquí en este capítulo 3 de según San Mateo y el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, qué declaración más preciosa, qué declaración más justa. Nadie jamás haya oído algo así. Mire, dice que después que subió del agua del bautismo, sí, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Cómo habrá sido ese momento tan especial? Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? Como paloma. Hermanos, el Espíritu Santo no es una paloma, sino que es una forma de paloma, ¿sí? Aunque no podemos caracterizar precisamente como una paloma. ¿Puede entenderlo? Porque no estaríamos haciendo una figura de aquí. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés? Dice que descendió, ¿de qué manera? Como paloma, dice. ¿Cómo qué dice? Como lengua repartida de fuego. Como lengua repartida de fuego. Así que allí tenía otra forma, tenía otra expresión, no como paloma. Entonces es difícil poder determinar, es así o es asá. Dios puede manifestarse en su voluntad y en su propósito de cualquier otra manera. De hecho, la persona del Señor Jesús se manifiesta en diferentes maneras. Lo tenemos ahí en Apocalipsis. Ya no en la misma manera como los discípulos lo vieron. Miren, eso es aparte para tener en cuenta nomás ese detalle aquí, ¿no? Los cielos abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versos 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿cuál era esta voz del Padre? ¿Sí? Este es mi Hijo. ¿Cuál es la relación entre el Señor Jesús y el Padre? Su Hijo. Y nos habla, hermano, de su naturaleza divina. Nos habla de su identidad divina, de lo que Él es como Dios. Mire, de esa manera, este es mi Hijo. ¿Hijo cómo está? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con mayúscula, porque tiene que ver con Dios. ¿Ah? Mi Hijo, ¿cuál es la relación? ¿Cuáles son los sentimientos y las cuerdas de amor que une, que ata el amor? La parte afectiva, la parte de sentimiento del corazón, del ser. Vaya si Dios no ama a su Hijo.
En Él somos amados por el amor del Señor Jesús. Y dice acá, mi Hijo amado. Nadie más amado que Él. Mire, si nosotros somos amados por Dios, es por Él. Es por el amor que el Padre tiene a su Hijo. Nosotros no éramos de esa manera, dice que éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Éramos extraviados, éramos rebeldes, éramos idólatras. Vivíamos en el mundo haciendo todas las cosas contrarias a Dios. Por eso éramos hijos de ira. Está aquí. Somos hijos adoptados. Hijos adoptados. Dios quiso adoptarnos como sus hijos en su familia. Miren, eso nos habla de la gracia de Dios que hemos cantado hace un ratito. ¿Ah? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Dice, creo que está allí, en Isaías 42 nos habla de esto, el profeta Isaías, ¿sí? Podemos leerla así, 42:1, Isaías, porque se está refiriendo a él, a esa profecía del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Está hablando el Padre, ¿eh? Mi escogido, miren lo que describe del Hijo. Mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Con razón puede decir del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Tiene contentamiento, tiene complacencia. Hay un versículo, no recuerdo en qué parte allí en el Nuevo Testamento, creo que, no me acuerdo si es Juan el apóstol que dice, o Lucas, dice, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Y vaya, si el Hijo lo hizo, siempre lo que a su Padre le agrada. Aquí este hecho de contentamiento implica que hizo siempre la voluntad del Padre. Vino por la voluntad del Padre. Las obras que Él hacía, dice, las obras que yo las hago, no las hago por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da, eso hago. No hablaba por su propia cuenta. No hacía ningún milagro por su propia cuenta. Siempre hacía la voluntad de su Padre. Por eso, el Padre puede decir, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. De otra manera no podría decir. Un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo que no hace caso a sus padres, ¿qué contentamiento puede tener? Mire, pero él en su humanidad, estamos hablando desde el punto de vista de su humanidad, como humano, como hombre, vivió una vida sujeta, una vida sumisa al Padre, aún hasta el final, cuando rogó allí en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, aún allí al final, rogando al Padre, si fuese posible. Sin embargo,
Obedeció en todo y afirmó su rostro, dice, como un pedernal, y subió hasta la cruz. Tuvo que beberla por nosotros. Mire, obediente en todo hasta la muerte, dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, y muerte de cruz, en su humanidad. Destaco esto, hermano, en su humanidad, porque en su humanidad tenía que ser en todo perfecto. En todo tenía que ser perfecto. No podía, en su ministerio no podía fallar en una. Donde él fallase en uno, ¿podía ser tu Salvador o mi Salvador? Ni nunca. Ni nunca. Tenía que ser perfecto. Obediente en todo. Obediente en todo, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Qué terrible. La peor de la muerte. La más horrenda de la muerte. ¿Ah? Hay un versículo aquí en el mismo Hebreo donde dice, y aunque, tome nota de esto, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser, me olvidé la otra parte, ¿alguien me puede ayudar? Autor, gracias hermano, de eterna salvación para los que le obedecen. Miren, jamás él tuvo que obedecer a alguien en el cielo, porque él estaba ya en lo sumo, como rey. Lo vemos allí en Isaías, como rey. Jamás estuvo subordinado a algo. Era Dios en todo el sentido. Pero un día decidió dejar su trono. Decimos de otra forma, como sacándose el traje de rey, la corona de rey o algo así, y se vistió de humanidad. Por eso allí en Filipenses siempre encontramos el verbo en primera persona, no en segunda persona, en primera persona. Allí dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí viene. Sino que se despojó a sí mismo, en primera persona. Haciéndose, como obedeciendo haciéndose en primera persona, obediente, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Después que tomó este lugar voy a decir así, de humanidad, después de vestirse de humanidad, ahí es Dios, ahí se sujetó a Dios. Por eso dice este versículo, yo seré a él como padre y él será a mí como hijo. ¿Ah? Ahí tomó el lugar de un rol de humano. Y como humano aprendió la obediencia. Como humano. Vino a ser eterna, autor de eterna salvación. Mire, en esa condición. No antes. Antes Dios, en su divinidad, con todo su poder, con toda su gloria, dejó ese trono de la majestad en las alturas. No dejó de ser divino. Esta cuestión de ser divino tiene que ver con su naturaleza divina. Y en su naturaleza divina, como es su naturaleza, no puede quitarse. Pero estuvo vedada. Estuvo cubierta para nuestras vistas. No podíamos mirar su gloria. Apenas sus discípulos, 3 discípulos pudieron ver su gloria allí en el monte de la transfiguración, nada más. Pero sí se manifestó como Dios. ¿En qué sentido se manifestó como Dios? En sus palabras, en sus milagros. ¿Quién podía perdonar pecados si no fuese Dios? Nadie. ¿Quién podía realmente decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla?
habló como Dios, pero en otras ocasiones habló como obedeciendo al Padre. ¿Ven cómo es la cosa? Como cumpliendo la voluntad del Padre, pero otras veces habló y se manifestó como Dios. Palabra que solamente Dios podía decir. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién podía decir eso? Dios solamente. Nadie podía decir eso. Es una palabra absoluta que corresponde solamente a alguien que es el autor de la vida, a alguien que es la fuente de la vida, nadie más. Bien, por eso digo. Entonces, es importante. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Volvemos otra vez a Hebreos, sí. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a nadie. O sea, hay una relación especial. Otra cosa más, versículo 5. Superior, Cristo el Señor es superior a los ángeles cuando el mismo Padre adora, da la orden en su introducción al mundo, cuando Él nace en este mundo. Versículo 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este es otra de los pilares de la doctrina cristiana. Jamás Dios diría a un ángel eso, que le adoren a los ángeles. Y vaya, hermanos, si hoy en día no hay gente que adora a los ángeles. ¿Ah? Y el mismo pueblo de Israel, por los servicios que tenían los ángeles, dice que se nos narra la Escritura, tanto allí en Gálatas, el otro no recuerdo, creo que es en Hechos, dice que la ley fue entregada en manos ¿de qué? De ángeles. Por eso ellos apreciaban y valoraban. Y parece ser, digo parece, no estoy muy seguro, pero parece ser que había un sector del judaísmo que rendía culto ¿a quiénes? A los ángeles. Veamos un poquito allí, Colosenses 2:18. El libro de Colosenses, capítulo 2 y el verso 18. A ver si no me equivoco, ¿no? Capítulo 2 de Colosenses, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio. Y ahora dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo nos declara, al parecer, que había quien hacía culto a los ángeles. Adoraban a los ángeles. Miren, dándole más importancia de lo que la palabra de Dios declara. No son todos, dice, no son todos espíritus ministradores. Sí está escrito, al servicio de los que habían de creer en Él. Miren, son servidores de Dios, no son dioses, no son Dios. Y aún, hermanos, hasta el día de hoy, ya no digamos del mundo pagano, ¿no? Que tiene su Dios, que tiene ángeles a quienes adoran y enseñan a otros a servir a estos dioses, a estos ángeles. Miren, no son ángeles. Adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios. Y eso lo encontramos, hermanos, en aquel momento.
al primogénito, dice aquí, en Lucas 2, 3, que nos hablaba el sábado último pasado, Lucas 2, y una declaración muy preciosa. Y repentinamente apareció por el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto que nos hablaba el sábado pasado nuestro hermano Julio. Miren, los ángeles jamás vieron algo así. Los ángeles jamás pensaron algo así. Siempre cuando los ángeles estaban allí, cuando el Señor Jesús, como Dios, sí, en forma de Dios, rodeado de ángeles, y alababan a Él diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Jamás pensaron que ese Jehová Dios de los ejércitos dejara su trono, dejara su gloria y se viniera a nacer en un humilde pesebre, humilde establo de Belén. Miren, los ángeles en el cielo no de amor. Los ángeles en el cielo no conocen de gracia. Los ángeles en el cielo no conocen de misericordia, pues viven en santidad y justicia. Viven en comunión con Dios. Tienen su servicio a Dios, alabando a Dios. Pero se sorprende sobremanera cuando ve al Rey de la Gloria, al que estaba sentado en el trono, humillarse tanto y venir a nacer en Belén. ¡Qué distancia tan sideral! ¡Qué altruismo tan grandioso! Tener que bajarse de la gloria y venir a este mundo a nacer. Miren, qué tremendo, qué grande. Y todo lo hizo, todo lo dejó en los cielos, todo lo sufrió y lo soportó en la tierra. Y soportó la humillación, el escarnio, la contradicción de pecadores. Todo eso, hermanos, ¿saben por qué? Por amor de Dios. Bellas palabras de vida, por amor de esta humanidad. Nada de esto valdría. Bellas palabras de vida, fue el motor móvil de su accionar. son Los cielos y los cielos de los cielos. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Tuvo que venir a socorrernos, tuvo que venir a darnos salvación, a darnos salvación, Jesucristo,
palabras de vida. Estábamos totalmente Escucha y absolutamente. bellas palabras de vida. Gracias. Gracias a Dios y al Señor Jesús que quiso venir aquí. Quería terminar sobre este punto tan importante. ¿Sí? Volvamos otra vez a leer la Biblia. Ahora, el verso 4, su fin, su propósito. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que el excelente nombre, el más excelente nombre que ellos. ¿Sabe cuál fue? ¿Alguien me puede decir? Ya lo hemos dicho. Es el nombre, como dice, Él es que Él. Y alguno podría decir, el Señor no es nombre, es título. Pero Dios pone las cosas como son. ¿Se acuerdan que cuando estaba allí en el desierto, le dijo a Moisés, en la zarza, dile a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y allí no tenemos un nombre propiamente, tenemos un pronombre, no un nombre. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y este mismo pronombre encontramos en el Señor Jesús, en su ministerio. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan. Miren, el que nada nos encontramos, yo soy. Y cuando aquella turba que vinieron a buscarle allí en Getsemaní, le dijo, yo soy. Y se tuvieron que subir. Tiene un nombre más excelente. Antes era hecho menor que los ángeles y ahora está por encima de todos los ángeles. Vamos a terminar con eso. A ver, primeramente, Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos, aquí el apóstol Pedro, declarándolo a sus hermanos patriotas del pueblo, de aquellos que le habían crucificado, ¿sí? Y mire lo que declara el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 36 de Hechos. Mire lo que le dice, entre otras cosas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Mire qué grande. Señor. Esta expresión Señor indica que Él es Rey. Indica que Él es el soberano. Indica que en Él está todo el poder, todo el dominio, toda su majestad. Señor. Señor Jesús dijo esta palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Significa, Señor. Aunque también, entre otras cosas, también tiene que ver con la deidad, con Dios. Señor. Mire, Dios le ha hecho Señor. ¿Y qué más? Y Cristo, el ungido. El ungido. El enviado de Dios, Señor y Cristo. Qué grande. Filipenses 2.
Filipenses capítulo 2. Verso 9, ¿sí? Verso 9. Adelante. Filipenses 2, 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay otra cosa más sublime que eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Ah? El Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 2, 9. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Dice así el apóstol, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿de qué manera? Mire, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos a aquel que fue hecho, ¿qué? ¿De qué manera? Un poco menor que los ángeles. Ahora, sublime, glorioso. Un poco menor a Jesús. ¿De qué manera? Coronado de gloria y ¿qué más? Y de honra. Miren, Apocalipsis, con esto termino. Capítulo 19, versículo 13. Apocalipsis, ya al final, cuando Él venga en gloria con sus santos ángeles. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 13. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Miren, este nombre tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un nombre. Dice la Escritura, la palabra de Dios, la hemos leído allí. Un nombre más excelente que los ángeles, superior a los ángeles. Gracias a nuestro amado Salvador. Gracias a nuestro Dios, que nos ha dado un Salvador, un Señor de todo, un Rey, uno que se entregó en la cruz, que padeció, que sufrió los mismos dolores que pasamos nosotros en nuestra peregrinar aquí en la tierra, y que soportó todo por amor de cada uno de nosotros, hasta entregarse a la cruz. Resucitó victorioso, ascendió a los cielos y está allí intercediendo por cada uno de nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Y pronto vendrá este amado Salvador, este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos visto, ya no coronado con espinas del mundo pecador, sino como hemos leído, su corona de muchas diademas. A Él sea toda la gloria y toda la honra.